¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con la información. Enormes saludos. Bueno, esta es una de las imágenes pues más sorprendentes de la divulgación o de la desclasificación de los UFOs, pero ya la pusieron, digamos, como sin el filtro. Ya ves que esa aparecía en color negro. En la Claro, sí, sí. realidad, pues es infrarrojo. O sea, realmente es lumínica, o sea, es blanca, vamos a soltando luz este objeto que aparece entre las nubes y que, bueno, pues es parte de las evidencias. Así es como lo Como la presentaron conocíamos. exactamente originalmente. También chéquense la siguiente imagen. Of Russia. Chequen la reacción de esta atleta. Pues bueno, aquí vemos una atleta de gimnasia rítmica cómo reacciona, y es ucraniana, ante el himno de Rusia, que bueno, han estado compitiendo a pesar de la guerra. En otros temas también se reporta este sismo fuerte cerca, bueno, en el mero Caribe. Esto es en Barbados, según lo que reportan, enfrente de Venezuela, de Guyana, de toda esta zona de Trinidad y Tobago. En esta región un 5.8, ahora dicen 5.6 ya, digamos, ya con información exacta. 30 kilómetros a 35 de profundidad aproximadamente. Bueno, aquí vemos a Zelensky, el presidente de Ucrania, donde da su mensaje diario que da al país, donde anuncia pues de estos ataques masivos que vienen por parte de Rusia y pues lo que significa también el trato de Rusia, por ejemplo, a Armenia, ¿no? Que básicamente Rusia impone su voluntad. También en París, bueno, disturbios tremendos después de este partido de fútbol en el que, bueno, pues todos los años algo pasa en ese sentido, con disturbios bastante duros. Ahí estamos viendo, bueno, una serie de destrucción tremenda. Y claro, ¿no? Las narrativas, que si son los migrantes, que si no son los migrantes. No, estamos hablando de fútbol, de todo tipo, ¿no? Hay migrantes así, y como gente de Francia, hay güeros, hay morenos, hay de todo tipo de colores y sabores. Bueno, veía hasta asiáticos metidos ahí, mucho jovencito, bueno, pues mucho de todo tipo, ¿eh? Pero generando disturbios, entrando a las tiendas. Desde ayer se reforzaron las tiendas poniendo barricadas, poniendo en las ventanas metales y cuánta cosa para que no sucediera, pero en algunos lugares pues las rompen y se roban todo lo que pueden. Claro, muchas tiendas incluso retiran los productos. Impresionante como quiera, evidentemente, ver pues esta serie de disturbios que igual muchos lo toman a juego, pero pues evidentemente sí se genera mucho descontrol, mucha ahora sí que violencia en todos los sentidos entre personas de autoridades y ciudadanos contra ciudadanos, contra empresas, contra lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, carros destruidos, evidentemente, pues bueno, algunos incendiados, etcétera, bloqueos de calle. Bueno, pues me imagino que no debe ser nada fácil estos días estar allá en París. Por cierto, en este momento ya están usando gases lacrimógenos. Ahí está la Torre Eiffel en la parte de atrás. Esto, bueno, tras la congregación del PSG y de la UEFA y en la Champions League. Bueno, pues es el clásico disturbio en Francia siempre que hay partidos de cierta importancia. Bueno, pues así estamos con la información de lo más importante que está pasando en el mundo, y muchas gracias por toda la comunidad que está llegando. Cristi Kranz, ¿cómo has estado? Bonita noche también para ti. José Domínguez, para ti, para tu familia obviamente. José Domínguez, Carlitos Pinto, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Vamos con los detalles porque, bueno, el día de hoy Vladimir Putin lanzó un mensaje tremendo en el que apuntaría aparentemente pues vamos a decir, aplicar lo que le aplicó a Ucrania, básicamente. ¿A quién? ¿De qué país estamos hablando? Estoy seguro que con el título muchos tal vez pensaron, no sé, en Estados Unidos, en Israel o tal vez en Rusia, pero digamos que son los tres países que últimamente han estado mucho hacia el tema pues de ir a invadir o a meterse en otro país. En esta ocasión pues lo está haciendo, o al menos hacia allá está apuntando Rusia. Tras la cumbre de la Unión Económica Euroasiática celebrada en Astana el 29 de mayo, el líder ruso pues básicamente dice que si Armenia sigue enfocando sus intereses hacia Europa, que podrían aplicarle lo mismo que Ucrania. O sea, que con eso también se cae toda esta narrativa de que si es que estaban atacando a los rusos, que no, estás hablando de que ellos quieren seguir siendo los que tienen la influencia mayoritaria en todos los países que están cercanos. Y ante esto, o durante esta rueda de prensa, Putin respondió varios asuntos en el tema de asuntos de la OTAN. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que han estado comentando este personaje?
Se le cuestionó sobre las intenciones de Erevan, que es ahorita el responsable de Armenia de ingresar a la Unión Europea. Y bueno, esto le generó muchísima molestia a Vladimir Putin, que ayer anduvo un poco, digamos, un poco fuera de sí, que es algo que no es tan usual en él. No. Y afirmó que la crisis en Ucrania comenzó con los intentos de Ucrania de unirse a la Unión Europea. O sea, ahí nos deja muy bien claro que no era el problema que él había, pues, desinformado el tema del supuestamente del maltrato a los grupos de origen ruso en Donbass, sino que la molestia real era la intención de Ucrania de unirse a la Unión Europea y que Moscú, dice él, no se había opuesto en aquel momento. Él aseguraba en ese momento esto. Pero bueno, las relaciones entre Rusia y Armenia ahorita están en una crisis fuerte. Y es que en parte en julio, si no me equivoco, el 7 de junio más bien, van a ser las elecciones en Armenia. Y hay algo que le encanta a Rusia cuando hay elecciones en un país y es meter su cuchara. Y sobre todo en países donde, acuérdense, con Armenia tenía un trato similar a la OTAN. O sea, tenían una idea de si alguien te ataca, yo te defiendo. Si alguien me ataca, pues tú me defiendes a mí. Pero, pues bueno, con lo que sucedió con Azerbaiyán y toda esta situación, pues ambos países como que Azerbaiyán y Armenia quedaron claros en que Rusia realmente no se iba a meter por ninguno de ellos dos. Y menos ahorita con toda la posibilidad. Ahora, de que realmente se vaya a dar una invasión, sinceramente no, pero son de esas amenazas que muestran dónde está el pensamiento de Vladimir Putin en este tiempo, en estos momentos, y dónde está el pensamiento también, pues, de los personajes que lo rodean, porque al final volvemos a lo mismo. No es Vladimir Putin nada más, sino que es un personaje que representa intereses también de una élite rusa que tiene una visión, pues, de oligarca, ¿no? De avanzar, tipo zar, ¿verdad? Y ante esto, pues, muestra cómo Armenia es uno de sus puntos de interés más importantes que tiene, ¿no? Exactamente, y es que, como les comentaba, el 7 de junio es las elecciones, y bueno, ya hay investigaciones por parte de Reuters que aseguran que ya hay servicios de inteligencia occidental que aseguran que Rusia habría estado intensificando operaciones encubiertas para influir en las elecciones parlamentarias de Armenia. El objetivo es impedir la consolidación política del primer ministro, Nikol Pashinyan, que encabeza ahorita las encuestas y que ha estado impulsando, pues, este acercamiento sin precedentes hacia Occidente. Y las acusaciones incluyen campañas de desinformación destinadas a favorecer candidatos considerados cercanos a Moscú, debilitar la imagen del gobierno actual armenio, y uno de los elementos que más ha llamado la atención es el supuesto discurso dentro de una estructura rusa para facilitar un traslado masivo de armenios residentes en Rusia con el fin de influir en el resultado electoral. Y por eso hace unas semanas, Sí. Hace unas semanas veíamos esta ley aprobada en la Duma en Rusia, donde ahora Rusia se daba permiso de atacar países que ellos consideran que están atacando a personas de origen ruso. Es claro que la historia también tiene que ver con esto. Armenia y Rusia, pues en su momento tuvieron mucha dependencia, bueno, los armenios, dependencia de la Unión Soviética en su momento. El gobierno de Nikol Pashinyan está impulsando una estrategia para reducir esta dependencia, según lo que reportaban. Ahora, dentro de todos estos pasados que tiene Rusia, uno de los países que más me ha sorprendido no solamente es Armenia, sino Kazajstán, Uzbekistán, todos esos países que últimamente empiezan a voltear a Estados Unidos o a Europa. No solamente es Armenia, pero yo creo que Armenia representa el momento a lo mejor más crítico en el que Armenia, cuando presenta a Volodymyr Zelensky en la misma reunión, y Zelensky aparece ahí, y no solamente aparece, sino que aparece criticando a Rusia. Eso fue la gota que derramó el vaso, y los rusos dijeron, bueno, Putin dijo, esto no puede ser posible, porque ya eso lo vieron pues como una traición. Pero también pues los armenios con eso demostraban que están muy enojados con Rusia por no haber intervenido cuando tuvieron la bronca con Azerbaiyán. Exactamente, se acuerdan que básicamente pues no hicieron nada, ¿no? En esta crisis que tuvieron de Nagorno-Karabaj, que bueno, llamó muchísimo la atención, fue súper rápida, pero pues afortunadamente ha quedado en un acuerdo de paz ya después de que salieron de esta zona, y hasta el momento pues se han estado llevando bien, lo cual es súper importante. El mismo presidente lo decía en este congreso, en este reunión que hubo hace poquito, Sí. donde decían que pues no había nada mejor que estar ahorita en paz, Claro. y empezar a tener una relación económica, diplomática con Azerbaiyán. Y que está metidísimo Estados Unidos en ese tema. Creo que de las reglas que realmente ha arreglado Estados Unidos, esta sería una de las que más influyó positivamente que se arreglara, con negocios, por cierto, muy al estilo trumpiano,
hay que recordar que tienen ellos un pase, una especie como de... Sí, se llama Ruta Trump para la paz y la prosperidad internacional. Bueno, la ruta Así Trump, así se llama. exactamente. La famosa ruta Trump que va a estar operada por Estados Unidos, por una empresa estadounidense. Entonces, todo eso, pues también se convirtió en un negocio. Entonces, ahí sí que en esa le mete un gol Estados Unidos a Rusia en ese tema. Hemos criticado muchísimas cosas que le han salido mal en estas arreglos que hace, como por ejemplo el de Bangladesh o el de Pakistán, India, o sea, otros tipos de como de arreglos que hace como a medias, ¿no? Trump, pero pues al menos yo creo que también hubo disposición de ambos países, ¿no? De Azerbaiyán y de Armenia, pensando, si no tenemos el apoyo de Rusia y claramente no va a ser por ahí, pues entonces apoyémonos por otro lado. Yo me imagino, sé cuál será el arreglo ahí, y también que están volteando a ver a Europa y les molesta también esa parte, ¿no? De que Europa se extienda también, o su fuerza o su intercambio económico se empiece a extender hacia otras zonas. Pues bueno, está súper interesante. Me parece que esta reacción de Rusia muestra que realmente les importó el movimiento, ¿no? Exactamente, y obviamente aparte de las palabras, como comentó Pepe al principio, ¿no? Donde dice que a ver si no les pasa lo mismo que Ucrania, Vladimir Putin, pues también hay una presión económica, ¿no? Y esto es quitarle los aranceles, o más bien subirle el precio a lo que sería, porque tienen un precio preferencial Armenia de gas y de petróleo y también de diamantes, y dependen en un 85% del gas de Rusia, Armenia. Entonces sería un aumento de precio a esto, que bueno, seguramente será bastante grande, y 2/3 de su producto petrolífico viene de Rusia, el 50% de sus diamantes también vienen de Rusia, y bueno, Vladimir Putin insinuó hace unas semanas que en caso de que las relaciones bilaterales se enfríen, que significa si tú no haces lo que yo quiero, Armenia podría pagar no $177 por cada 1,000 metros cúbicos, sino $600 como los europeos. Sí, bueno, no, claro, se va a intentar poner expresión económica por donde sea, va a intentar que no se le salga del huacal, como dicen por ahí. Y bueno, entrando a otros, no sé si tengas algo más, sino hay una historia muy interesante de Vladimir Putin. ¿Tienes algo más? No. Una historia muy interesante también de Putin que habla sobre la educación de sus hijos. Un informe que cuando se revela, la verdad es que pues hubo muchos sorprendidos. La verdad es que yo no sé qué tanto se sorprenden porque digo, lo mismo es el estilo, por ejemplo, del mismo Kim Jong-un, que en su momento lo mandaron a estudiar a Suiza Sí. y que, o sea, que, ¿cómo se llama el sistema que usan ellos? El sistema educativo que usan ellos, el que tomó es el mismo que el CIDEP. Sí. Ajá. Vi algo, no me acuerdo. Sí, pues es un, digamos, estándar internacional que aquí muchas prepas lo tienen en México, sobre todo como las que tienen más o menos un buen nivel académico, públicas o privadas, y en el mundo se toma ese estándar, ¿verdad? Entonces, si tú tienes ese estándar, pues quiere decir que estás en una muy buena prepa. Bueno, él tomó ese estándar, o sea que básicamente él tiene una educación, al menos en parte occidental, por eso se entiende que sea tan fan del NBA, Kim Jong-un. Pero lo que llama la atención de Vladimir Putin es que ellos en los últimos 8 años, digamos, Putin y su esposa o su pareja, porque no es una esposa, su pareja han contratado, que se sepa o que se tenga contemplado más o menos 20 profesionales extranjeros de Gran Bretaña, de Nueva Zelanda, de Alemania, de Austria, de Irlanda, de Sudáfrica, de Bosnia y Herzegovina, de múltiples países, pero sobre todo llama la atención que muchos de países occidentales en los que básicamente, pues, mientras intenta rusificar a Rusia, quitándoles todo lo que sea occidental, a sus hijos sí les llena de información occidental y les enseña a hablar inglés y les enseña a hablar alemán, entre muchos otros asuntos, pues, que muestran, pues, esos excesos también de gastos, porque por cada persona de estas se están aventando más o menos $400,000, o sea, por año, por cada uno de estos profesionales, digamos, de educación. O sea, están súper bien pagados, obviamente. Y muestra cómo estas tutorías privadas impartidas por básicamente puros extranjeros, pues muestran cómo para él, en su visión real, el interés de que sus hijos se eduquen es pues que conozcan del mundo, ¿verdad? Ajá. Pero eso no aplica obviamente pues para la población. No, claro, porque si no los puedes controlar. Estos tutores tienen como tarea enseñar a los menores que tiene, por cierto, bueno, se creen, ¿no? Porque luego esta información es mucho a base de rumores, a lo que dicen, ¿no? No, pero esto es en base a los mismos maestros. Ah, O sea, bueno, a los que ellos, o sea, hay maestros, no todos, ¿verdad? Que pues han dado la información y por eso se sabe más o menos cuánto
cuánto se gasta o quiénes son y todo ese rollo, sí. Bueno, con su relación exclusivamente con Alina Kabaeva, porque seguramente tendrá otros hijos, tiene Iván, nacido en el 2015, y Vladimir, nació en el 2019, y ellos tuvieron que aprender inglés y alemán sin acento, y también les contaban sobre pues tradiciones occidentales como Santa Claus. Eso sí, tienen prohibidísimo acercarse a cualquier tema relacionado con LGBT, con cualquier tema relacionado que se acerque a este tema. Y los tutores tienen que dar un informe detallado de todo el tiempo, todo lo que hacen con los niños. Sí, diario, les hacen, o sea, hacen un diario, un informe de cualquier detalle y tiene que ser escrito profundamente, o sea, totalmente detallado el informe de hizo esto, no hizo esto, hizo que así todo súper detallado. Bueno, así la disciplina, por así decirlo, y el gasto, digamos, hacia lo educativo de los hijos que se le conocen, obviamente, como bien dices, pues quién sabe cuántos habrá por ahí, ¿verdad? Pero es parte también de lo que sucede, de las cosas que de repente se van filtrando, ¿no? De dentro, digamos, de Vladimir Putin. Vámonos también a otros asuntos, algo más de este asunto, de este tema. No, nada más.